Buenos días, hermanos y hermanas. Seamos bienvenidos a este culto virtual. Es un gusto poder saludarlos por este medio. Deseando que todos se encuentren bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio por medio de la oración de invocación a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Vamos a introducir este espacio, hermanos, con una lectura en el Salmo 42, en el verso 1 y 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este es un momento, hermana y hermano, para invocar la presencia del Espíritu de Dios aquí en medio de nosotros, ahí en lo íntimo de su hogar. Vamos a inclinar los rostros, hermanos. En el nombre de Jesús, invocamos, oh Dios, tu presencia en este momento, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder, sin ningún intermediario, Señor, llegar ante ti únicamente a través de Cristo. Y te damos honor, te damos gloria, Señor. Y te alabamos, oh Dios, por esta bendición que nos das, de que cientos de personas puedan llegar a tu presencia, Señor, en este momento, mediante la tecnología, Señor. Señor, te honramos, te glorificamos, nuestra alma se goza, se regocija, Señor. Y estamos en actitud, Señor, de gratitud a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Preparemos nuestros corazones para recibir la bendición de Dios por medio de este culto, que podamos bendecir también a otros con nuestras oraciones y recibir todo lo que Dios tenga para nosotros. El llamado a la oración es por medio de un himno, el cual es que mi vida entera esté. Pues
tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Y ahora hablemos un poquito de la marcha de la iglesia. Pese a las circunstancias y lo que estamos viviendo, la iglesia continúa, gracias al Señor. Entonces hay varias actividades durante la semana en las cuales podemos participar. El lunes hay un momento de reflexión a las 7 de la mañana. Los martes el estudio bíblico en línea a las 8 p.m. Los miércoles enseñanza sobre la oración a las 3 p.m. Los jueves se reúne el grupo Ágape en línea a las 8 p.m. Los viernes hay una cápsula metodista a las 3 p.m. También se les invita a participar este viernes 6 de noviembre en la vigilia virtual congregacional. Esta se va a realizar a partir de las 8 p.m. a 11 p.m. Invite a un amigo y comparta ese tiempo especial. Si desea saber más información sobre alguna de estas actividades, puede llamar a las oficinas de la iglesia. El número es 2222-0360. De lunes a viernes, en horario de oficina, de 8 a.m. a 4 p.m. También se les invita afectuosamente para que nos acompañen en el culto virtual del 8 de noviembre a las 10:30. No se les olvide por este canal. Si no lo ha hecho, debe clic en el botón de suscripción que se encuentra abajo, en el icono de la campanita. Qué alegría es compartir un ratito los hermanos, ¿verdad? Entonces también se les invita a que puedan dejar sus comentarios y que puedan interactuar con los demás hermanos que están en línea en el live chat durante el postludio, para tener un tiempito y poder saludarnos. Ahora preparémonos para la oración pastoral a cargo de don Rafael Sáenz. Introducimos este espacio, hermanos, de oración pastoral, y vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 55, Salmo 55, verso 22. Y el Salmo, la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Inclinemos nuestros rostros y con este texto bíblico que nos llama, que nos convoca, oremos en fe en el nombre de Cristo. Señor, en esta mañana tu pueblo, oh Dios, los jóvenes, los niños, los jóvenes adultos, los adultos mayores, todos los que están ahí en familia, Señor, en este momento, en un solo sentir, en un solo cuerpo, Señor, con una sola fe, acudimos a un solo Señor, el cual, Padre Celestial, está dispuesto a escucharnos, oh Dios. Esto es un momento, hermana y hermano, para que usted pueda poner su petición, la petición del vecino, la petición del amigo, la petición de su compañero de estudio, quizás. Es un buen momento para que usted pueda poner también su necesidad, si es física, si es emocional, si es falta de trabajo. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Echa sobre Jehová esa carga, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Active esa fe en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, gracias, oh Dios. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios. Permite que el Señor te sustente en este momento de ministración, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, en esta oportunidad te damos. Oramos, oh Dios, por nuestro país. Una vez más oramos por nuestros gobernantes, oh Dios.
según el poder que cada uno así ejerza, sea el ejecutivo, sea el judicial o el legislativo. Bendice, Señor, todos los que están sirviendo en este momento en los hospitales, oh Dios. Bendice, oh Dios, en este momento. Oramos por los que están, señoras, en las unidades de cuidados intensivos, oh Dios. Oramos por nuestro país entero, completo, Señor. Tú sabes las situaciones que estamos pasando, Señor. Es muy crítico, Señor, este momento. Pero, Señor, nos gozamos en ti, Señor, como tus hijos, y confiamos en ti, oh Dios, que pronto saldremos de esto, Señor, más fortalecidos, Señor. En el nombre de Cristo oramos también por nuestra iglesia evangélica metodista a nivel nacional. Oramos por nuestro Señor Obispo, Señor. Te damos gracias por la vida de él, por su familia, Señor, por su esposa. Oramos por los directores nacionales de las instituciones que cobijan a la iglesia, Señor, que ayudan, que soportan a la iglesia. Oramos por los superintendentes, oh Dios, por cada pastor, oh Dios, a nivel nacional, por los más de 100 pastores que en este momento ministran la palabra de Dios en situaciones muy adversas, pero que por su llamado están ahí en el frente de batalla, Señor, atendiendo al pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oh Dios, te damos honor y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Preparémonos ahora para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por medio de las cuentas de la iglesia. Estas se encuentran acá en la pantalla. Ahora también entonemos el himno congregacional. Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu llena mi vida, nuestro Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Quiero dar tu mensaje a otros hasta que Cristo vuelva otra vez. Quiero dar tu mensaje a otros. Úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Y ahora oremos por nuestras ofrendas. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros, porque nos has bendecido cada momento y porque podemos estar aquí alabándote y sirviéndote. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias a nivel nacional y mundial, podemos dar de lo que nos das. Ayúdanos también a bendecir a otras personas que estén pasándola mal debido a esta situación. En el nombre de Jesús también te pedimos que estos diezmos y ofrendas sean de bendición para la marcha de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a tener la lectura bíblica, la cual se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor en labios de nuestro pastor, don Rafael Sáenz. Tenga muy buen día, amado hermana y hermano. Damos gracias a Dios por su misericordia una vez más este domingo 1 de noviembre del 2020. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Padre, gracias en este momento te damos porque tu Santo Espíritu está aquí en cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares y lugares donde nuestros hermanos y hermanas y amigos y hermanos de otros países también están con nosotros en esta oportunidad. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, oh Dios, y rogamos, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros según la necesidad que así tú, Señor, lo dispongas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Hoy es un buen día para decir a Dios gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. El pueblo de Dios ofrece gratitud por el don de la vida. Hoy iniciamos mes teniendo en mente que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido generoso. Hoy expresamos desde lo más profundo de nuestro ser ese agradecimiento. Usted puede decirlo ahí donde usted está junto con su familia. Dios ha sido bueno. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, por el cuidado que ha tenido especial para cada uno de nosotros, porque nos ha ayudado durante esta semana laboral, porque nos ha ayudado durante esta semana de estudios, a las esposas, a las madres, a las encargadas que han estado ocupándose en cada uno de los hogares, atendiendo en una forma tan abnegada y con un gran sentido de responsabilidad, cuidar de la familia. Podemos decirles a cada una de las hermanas, muchas gracias, hermanas, por todas las atenciones, por tanto chineo, por tanto cuidado, por apoyarnos en las atenciones correspondientes. Hermanas y hermanos, el trabajo de una mujer en el hogar es de no acabar. Siempre hay algo que hacer, hermanos. Requiere más que disposición, requiere voluntad y en sí se requiere mucho amor. Por eso es bueno decirles a las mujeres, hermanas, muchísimas, pero muchísimas gracias por su oportuno apoyo en estos tiempos, el cual el hogar se ha convertido en una extensión de nuestras responsabilidades laborales. A los que han estado bien ocupados laborando desde su hogar o en su oficina, podemos decir al Señor con gratitud, gracias Dios por la fuerza, por la voluntad, por la sabiduría, por el discernimiento, por las capacidades profesionales que me diste durante esta semana para poder cumplir con las demandas de hogar, con las demandas académicas, con las demandas laborales,
En fin, con todo hemos venido saliendo durante estos meses, hermanos. A los que están todavía esperando una respuesta laboral o de estudio, la palabra es, mi hermano y mi hermana o amigo, seguir confiando, seguir creyendo, esperando con una fe activa, gestionando, hermanos. Ya falta menos. Estemos a la expectativa. En cualquier momento, Dios nos bendice con eso que usted está buscando hace días, hermanos. A los que están con algunas actividades pendientes durante la semana a nivel de academia, sigamos dependiendo de Dios, dando lo mejor que Dios nos ha dado. Y si hay algún triunfo, con humildad lo vamos a poner a los pies de Cristo en actitud de adoración. Hoy es domingo de Santa Cena, hermanos. Es un momento entonces para disfrutar de este sacramento que ha sido instituido por Cristo Jesús para recordarnos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por amor a toda la humanidad. Asimismo, es un buen momento también para afirmar nuestra fe, nuestra confianza en quien se entregó de manera completa y total por amor a nosotros, para recordarnos que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Recordemos también, hermanos, la visión de nuestra iglesia, hermanos. Siempre debemos tenerla presente, recordarla, por cuanto nos da el sentido, nos da la razón de ser y hacer iglesia en favor de toda la familia. Para esta oportunidad, la hermana o el hermano, leyó al inicio una cita bíblica sumamente maravillosa que se encuentra en el libro que el apóstol Pablo le dedica a la iglesia de Colosas. Y está en el capítulo 2, los versos 8 en adelante, y dice en una manera muy categórica: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, o en Cristo, dice la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el apóstol sigue diciendo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de potestad. En Él, o en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y sigue diciendo más: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y sigue diciendo más el texto, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y algo más importante: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aún falta más: y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí vamos a dejar la lectura bíblica, y estos son los textos que nos van a estar sirviendo en esta oportunidad. Y también le adelanto, el próximo domingo también vamos a estar hablando sobre este tema tan importante para la vida, misión y desarrollo y crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos. La palabra plenitud es aquella cualidad de estar lleno, de estar completo, algo que ya está terminado. En los evangelios, esta palabra, el término en sí se usa en el sentido de tener abundancia. Es como aquel ejemplo de la alimentación de los 5,000.
donde todos, dice la palabra, quedaron saciados. Y aún se recogieron 12 canastas. Entonces, la vida de plenitud es aquella vida plena basada únicamente en Dios y en su obra. No hay espacio entonces para otro pensamiento más, para otro deseo. Esa vida permanece de manera continua y enfocada en Cristo Jesús. Toda la dinámica de la vida, hermana y hermano, llámese laboral, llámese de hogar, llámese en la academia, llámese profesional o de servicio en la obra del Señor Jesucristo, está enfocada y direccionada y tiene una relación íntima, directa en todo lo que se hace para estar agradando a Cristo. Por tanto, hermana y hermano, una vida de plenitud se puede manifestar en un profundo sentir de gozo, en una profunda felicidad, en una profunda satisfacción, en donde sienten que están en un ambiente libre, completamente sano, con la presencia de la palabra de Dios en el corazón. Todo se puede lograr sin miedos, sin angustias, ni dolor, pues es una vida que está, según dice la palabra antes, ahí en Colosenses, es una vida que está escondida por completo en Cristo Jesús. Esa vida de plenitud, por supuesto que no escapa de las pruebas, no escapa de las tentaciones, no escapa de las angustias, no escapa de las aflicciones, de las enfermedades. Ello se puede afrontar con confianza, con gozo, como alguien un día dijo, aún con las limitaciones de edad y con tanto padecimiento médico que debe seguir. Esa hermana un día me decía, pastor, yo soy feliz con lo poco que puedo hacer. Así me lo dijo una hermana que posiblemente está en este momento sintonizándonos también. No obstante, esa vida de plenitud, donde todo abunda, esa vida está en un proceso de peregrinaje. Sí, porque aún estamos en la tierra y por tanto como hijo o hija de Dios está convocada a la vez a ser vigilante, a estar mirando de manera continua para evitar aquellos obstáculos que el enemigo quiera poner en el camino. Y de allí que la palabra con la cual empieza este texto bíblico que recién leímos, inicia con un verbo. Y hermana y hermanos, los verbos en la Biblia hay que ponerles mucha atención. A todo el contenido, hasta una coma, hay que ponerle atención. Por eso el Señor decía, hay del que le agregue o el que le quite, ¿verdad? Y aquí el texto bíblico, de una vez, ahorita vamos para ahí, dice que ese verbo, el que está aquí, el verbo le da sentido a la oración. El verbo pone en acción todo lo que se dice. Es como la ignición que se hace cuando se introduce la llave para arrancar un auto, un carro. El carro puede ser full extras, muy bonito, último modelo, pero si no se arranca, no se puede saber lo confortable y menos su velocidad y los aspectos propios que pueda tener el vehículo. El verbo mirad nos pone en una acción de suma relevancia. Nos dice entonces que tenemos que ser vigilantes. Y los sinónimos son de vigilantes, ¿qué es? Observar, tomar en cuenta, prestar atención, estar enfocado, tener cuidado, no distraernos, pongámonos vivos. Y otros sinónimos más posiblemente pueden haber ahí. Los verbos, hermanas y hermanos, que terminan en ed, por ejemplo, sed, o id, o vivid, haced, sobrellevad, buscad, poned, y hay otros verbos más ahí en la Biblia, hay que ponerles mucha atención, por cuanto hay alguien superior que me lo está indicando de una manera imperativa. Estos verbos nos dan pautas a seguir, las cuales se debe poner mucha atención, por cuanto es una orden como explícita que el escritor está girando con el propósito de quien lo está leyendo o lo está escuchando, tenga la disponibilidad
de observarlos, de tomar en cuenta de inmediato, y es un llamado también a mantenerse en guardia. Entonces, para brindarle atención a dicha orden, debe haber una o varias razones. Para este caso, el texto bíblico, mire cómo nos introduce en las razones de fondo por las cuales se debería poner atención. Mirad, dice el texto, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí está el verbo de inicio. Y también hay una justificación. Filosofías huecas, disparates humanos, pensamientos de la carne, elucubraciones humanas. Estas se convierten en doctrinas falsas, en preceptos humanos, sabiduría humana, tradiciones, o sea, pensamientos sin fundamento, sin bases profundas y menos fundadas en la palabra de Dios. Estas tendencias peligrosas tentaban a los cristianos de aquel tiempo, del siglo I, que incluso les estaba tanto llamando la atención que incluso hasta estaban ya amenazando para abandonar la fe en Cristo Jesús. ¿Cuáles eran esas fábulas que se movían en el medio cristiano a mediados del siglo I? Por ejemplo, había una tendencia que decía algo así: Dios y el bien eran esencialmente espirituales. Y por consiguiente, Dios no podía haber creado el universo. Esa era la filosofía que andaba en ese tiempo. Pero mire cómo el apóstol Pablo, en la carta de Colosenses, ataca ese argumento con la revelación del Señor, diciendo: pues en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, en los cielos, sobre la tierra, las visibles y las invisibles. Usted lo puede ver eso en Colosenses 1, verso 16. Otro argumento más que había por ahí, decía: si Jesucristo creó el mundo, Él no podía ser Dios. Por ejemplo, en el versículo 19 del mismo capítulo dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda la plenitud. En otras palabras, Jesús o Cristo es Dios. Otro argumento humano que había en ese tiempo es el siguiente: nada que ocurra en el mundo material puede realmente influir de modo espiritual. El argumento bíblico dice: y a vosotros también, que erais extraños y enemigos en el entendimiento por vuestras obras malignas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de su carne mediante su muerte. Usted puede ver eso en Colosenses 1, los versos 21 al 22. Uno más. No necesitamos ser reconciliados. Nuestros cuerpos son malos porque son materiales. Como nuestra mente no es material, entonces somos buenos. El argumento bíblico que el apóstol Pablo dice es lo siguiente: y a vosotros que estabais muertos por vuestras transgresiones y por la circuncisión de vuestra carne, vivir una vida junto con Él, perdonando todos nuestros delitos. Capítulo 2, verso 13 de la carta de Colosenses. Y uno más. La realidad espiritual aún es una cuestión de foro íntimo, decía. Nos acercamos a Dios mentalmente y nuestros actos aquí no son importantes para Dios. Por ejemplo, bueno, vea lo que dice el argumento bíblico en Colosenses 3, 12 y el 23. Vestíos como escogidos de Dios, santos y sin mancha, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, y todo lo que hagáis, dice la palabra, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Cristo Jesús. Colosenses 3:12 y verso 23. Esos eran los argumentos que andaban ahí en ese momento. Mirad
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es que, hermanos, el ser natural es una persona que no ha experimentado un arrepentimiento genuino de sus pecados. No es por consiguiente cristiano y menos tiene el Espíritu Santo residiendo dentro de su vida. Por tanto, no tienen ningún medio para poder obtener conocimiento excepto los sentidos y su propio entendimiento. No tiene capacidad para percibir las cosas espirituales, o sea, lo que se refiere a Dios. Esta persona se esfuerza según sus tradiciones en crear pensamientos los cuales provocan no solo un mayor extravío para sí mismo, como pensamientos los cuales provocan también un extravío para otras personas. Por cuanto se rinde su pensamiento a esos rudimentos y no según lo que Cristo ha dicho en su palabra. El Hijo de Dios o la hija de Dios tiene que dejarse presidir su vida única y exclusivamente por la palabra de Dios. El cambio espiritual es aquella persona que todo lo pasa por el filtro de la palabra de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. Por consiguiente, es una persona que se rige según los principios que así el Espíritu Santo le asigna. Y por lo tanto, todo lo entiende desde la perspectiva espiritual. Y otro aspecto importante es que esa persona nadie, o sea, ningún individuo lo juzga, sino que quien lo juzga es el Espíritu de Dios. De allí que es muy importante que como cristiano mantengamos firme, sin fluctuar, aquella fe, aquellas convicciones, aquellas doctrinas, las cuales dan sustento, afirman, confirman y reafirman y dan consistencia. Esas doctrinas las cuales sostienen el engranaje de la salvación. En otras palabras, ¿quién soy en Cristo? ¿Qué ha sucedido en cada uno de nosotros? ¿Por qué soy de la familia de Dios? ¿Cuál es el quehacer del Espíritu Santo en nuestras vidas ahora que estamos en Cristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las Sagradas Escrituras? En fin, esas y otras doctrinas son de suma trascendencia tenerlas siempre frescas en nuestra mente, puesto que dan sentido, razón de ser hijos de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en la actualidad, y en esta nueva realidad, la cual nos está tocando vivir, hay personas expertas, con mentes desenfocadas, mentes desocupadas, que no están gozando de aquella vida en abundancia que ofrece Cristo y en sacar interpretaciones supuestamente bíblicas, sacadas de contexto, que para nada aprovechan para el crecimiento y menos para la edificación de la fe. De allí que el apóstol Pablo hace un llamado sumamente oportuno, concreto y muy puntual en Colosenses 2:8, como acabamos de leer. Pero también, hermana y hermano, mire lo que dice más adelante en otra carta del mismo autor, pero para otro. Timoteo 2:15-23. Dice lo siguiente. Por ahí tenemos la cita. Dice de la siguiente manera. Procura, 2 Timoteo, capítulo 2, del 15 en adelante. Procura, dice la palabra, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá
como gangrena, de los cuales son esos dos individuos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y refiriéndose a los jóvenes, hay otra palabra más que debemos tomar en cuenta en primera Timoteo capítulo 4, verso 12 en adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y dice el apóstol: entre tanto que llego, ocúpese de la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y culmina esta parte diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te estuvieren oyendo. Eso se escribió en el año 54, 55, el primer siglo, hermanos. Parece que el apóstol estuviera escribiendo hoy en el siglo XXI, hermanos. Y es que, hermanos, como tercer punto, vale la pena entendernos con respecto a la doctrina de Cristo, que es la plataforma por excelencia en todo nuestro quehacer, hermanos. Así como estaban en peligro los cristianos del siglo I, hoy es similar, hermanos, por cuanto hay multitud de distractores en el ambiente. Y de allí es importante, hermana y hermano, estar enfocado en Cristo y en lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Veamos más del texto que tenemos en esta mañana, hermanos. Vean el verso 9. Nuestra plenitud está soportada con base a la plenitud de Cristo. O sea, está basada en alguien más fuerte que yo. En alguien que ha pagado un gran precio a nuestro favor. Dios mismo se ha encarnado en Cristo y nos ha entendido. Y por tanto el propósito es que nosotros tengamos nuestra fe cimentada en esas verdades absolutas. Y no sobre otras supuestas verdades, las cuales solamente sirven para confundir, para extraviar, para desenfocar a aquellos que están agradando a Dios. Y permítame decirles, hermanos, que los colosenses trataban de mezclar su fe en Cristo con algunas otras creencias extrañas, especialmente las que debían de dar culto a los elementos del mundo, considerando a Cristo como algo más, entre otras cosas en qué creer. Hoy andan muchos movimientos por la calle, hermanos. Incluso llegan también a nuestra casa a tocarnos nuestras puertas a domicilio. Y también, si usted quiere, hasta en la televisión, las puede tener en cierto canal de televisión, hermanos. Hay que tener cuidado. Tanto en el siglo I como hoy, los herejes prometen a través de medios dudosos progresos espirituales en los que Cristo Jesús es relegado a un segundo plano y negado los principios básicos del cristianismo. Pablo llama a los colosenses a tornarse a Cristo
El progreso de la fe consiste entonces en profundizar, no en descartar las verdades cristianas fundamentales. Lo que los falsos maestros llaman iluminación o cristianismo liberador, Pablo lo denomina los rudimientos del mundo. Hay que llamar las cosas con el nombre y con los apellidos que son. Así es. De allí que el apóstol Pablo tanto les hace un llamado en el siglo I, muy vehemente, y hoy a nosotros, 20 siglos después, más adelante, nos hace el mismo llamado y nos hace la misma convocatoria. El lugar de Cristo para nuestras vidas no es para agregar algo más, sino para que Él sea el único y el absoluto Señor de nuestra vida. De ahí, como dice el Espíritu Santo, por intermedio del apóstol Pablo, en Cristo estamos completos, dice. Quien tiene y se ha apropiado de Cristo, de su sacrificio, de sus promesas, vive en Cristo, se mueve dentro de su voluntad, le ama y vive según su voluntad, es una persona que puede decir que está disfrutando de una plenitud de vida, que está satisfecho y que no necesita agregar nada a nadie más. Aún así está pasando la situación que esté pasando. Aunque esté pasando la peor crisis económica, social y de salud, o anímica o sentimental, si usted está en Cristo, Cristo lo va a sacar adelante de esa situación, hermanos. Confiemos en Él. Y el cuarto punto, hermanos. Estamos por celebrar la Santa Cena del Señor. Es un acto sublime, hermanos, es un acto extraordinario. Qué bueno estar compartiendo de esto en el marco de la celebración del sacramento de la Santa Cena. Por cuanto es un momento apropiado para reflexionar en aquello que Cristo Jesús hizo en nuestro favor, como también ver las implicaciones directas para nuestra vida. Veamos otros textos más, hermanos, que nos alimentan, nos ayudan, nos dan el marco perfecto para este momento que estamos próximos a participar del sacramento de la Santa Cena. Al mirar el texto bíblico en el verso 9, de inmediato no me recuerda lo que el apóstol Pablo en Filipenses 5:11 está diciendo. Vamos a leerlo, hermanos. Usted tiene su Biblia ahí en su mano, en su asiento, en su sillón o en la mesa. Tome la santa palabra, hermanos. Busquen capítulo 2 de Filipenses, en los versos 5 al 11. Y nos dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como ese vaciamiento de Cristo en nuestro favor, si usted puede ver ahí, estamos en Colosenses, ¿verdad? Y estamos en el verso 9, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y estamos en el marco de la Santa Cena. Pues ¿qué nos dice eso, hermanos? Según lo que leímos ahorita en Filipenses 2 del 5 al 11, Él se vació por completo en nuestro favor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en este texto se vincula
o se articula, hermanos, de inmediato con lo que estamos en esta oportunidad desarrollando en Colosenses 2 del 8 al 15. Y al ubicarnos, vemos el quehacer de Dios, vemos el quehacer del Espíritu Santo también, y cómo nuestro Señor Jesucristo, y aquí vemos la Trinidad trabajando en función de aquella renovación espiritual necesaria que nos hace nuestro corazón, que nuestra vida, o sea, circuncidado, esto para ser parte de aquella adopción y nos hace parte de aquella gran familia a la cual pertenecemos. Como además de ello tenemos vida gracias a su muerte, porque nuestros pecados nos tenían en una condición la cual el sacrificio único, absoluto y suficiente de Cristo para el pecador, y que ese pecador mediante el arrepentimiento sincero le acepta y le hace Señor. No obstante, hermanos, y para ir concluyendo, vale la pena este tema abordarlo también el próximo domingo y desarrollar lo que implica los textos subsiguientes del 14 al 15. Mientras tanto, leámoslo con detenimiento y tratemos de sacar algunas conclusiones o enseñanzas de trascendencia para nuestro caminar. Leamos ese texto del 14 al 15. Oigan lo que dice: anulando el acta, dice la palabra, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. 3 conclusiones preliminares para ir a seguir compartiendo con la familia podríamos sacar de estos textos. La sangre de Cristo es suficiente para lavar de una vez y para siempre todos aquellos pecados. Todo aquello que estaba escrito en el acta, que estaba en contra nuestra, todo aquello que nos acusaba, que nos avergonzaba, todo aquello que nos culpaba, todo aquello que no lograba nuestra completa libertad. Y el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para despojar ante aquellas fuerzas espirituales contrarias a la vida de los hijos de Dios, y por tanto, como hijos de Dios, tenemos hoy la facultad de disfrutar de una libertad a plenitud, sin obstáculos, sin estorbos. Y la otra, que la Santa Cena, pues, es la pedagogía divina y suficiente, hermanos, para entender lo maravilloso del milagro hecho en la pasión de Cristo, y nos da razón de ser, nos da la identidad de lo que somos en Cristo. Y en Colosenses, por lo tanto, nos enseña y nos aclara por qué tener una mirada continua para poder vivir una vida de plenitud, al ver aquí lo que Cristo ha hecho en mi vida a mi favor. Yo le invito, hermana y hermano, si usted puede escuchar de nuevo esta predicación, hágalo. Ahí la podemos tener en YouTube y usted la puede escuchar cuantas veces quiera, hermanos. Pero el próximo domingo, si Dios lo permite, avanzaremos con la segunda parte. Estemos expectantes y en oración para poder estar comprendiendo lo que Dios ha hecho en mi favor, hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que el Espíritu Santo pueda durante esta semana continuar ministrando la vida suya y la de un servidor también. Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias damos a Dios por su palabra, y ahora preparémonos para entonar el himno de rodillas, partamos hoy el pan, para prepararnos para la Santa Cena. De rodillas partimos hoy el pan. De rodillas partimos
contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. De la copa bebemos hoy, Señor. De la copa bebemos hoy, Señor, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Te alabamos con gozo, oh Señor. Te alabamos con gozo, oh Señor, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Muy bien, hermanos. Vamos a proceder en este momento en familia, a ir junto a su familia, o si usted está solo o sola. Es un buen momento de recogimiento espiritual para que podamos, como tal, celebrar uno de los más maravillosos actos, uno de los sacramentos más maravillosos instituidos por nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y en este momento para nosotros es sumamente importante poder compartir algunos aspectos previos acerca de este evento. Para nuestra Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, calificamos este acto de la Santa Cena como el acto que permite que la gracia divina de Dios se mueva hacia la vida interna de cada persona, de cada uno de los que participamos. Es así como podemos fortalecer la conducción de la gracia preveniente, la gracia justificante y la gracia santificadora. Damos gracias a Dios porque hemos sido liberados del pecado y que Él nos guarda del pecado, que es lo más grandioso que hemos recibido de parte de Él, su perdón. Y una vez más acudimos para presentar nuestros cuerpos delante del Señor y nos disponemos en este momento para recibir más de lo que ya nos ha entregado el Señor a favor nuestro. Esta dinámica de vida nos exhorta a participar de la comunión continuamente en medio de su pueblo. Quiero introducir este momento con algunas lecturas bíblicas para repasar un poco la historia que vale la pena reforzar en un momento tan importante como este. Vamos a estar leyendo un momentito en Éxodo 12, capítulo 12, versos 21 al 26. Y aquí está parte de la historia y pongámosle mucha atención
a lo que va a pasar aquí en este texto. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y el Señor concluye en esto, la orden concluye de la siguiente manera: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, también guardaréis este rito. Y ven qué interesante lo que sigue diciendo el texto. Y cuando os pregunten vuestros hijos, pueden ser los niños, pueden ser los adolescentes, ¿qué significa este rito? Vosotros, como adultos, como padres, como personas que conocen de la palabra del Señor, ustedes van a responder: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y otra cita bíblica más interesantísima también al respecto, la que va a leer mi esposa, en Lucas capítulo 22, del verso 14 al 16. Si repetir la cita tal vez, ¿no? Lucas 22, versículos del 14 al 16. Y la palabra de Dios dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y una lectura más también, ya más contemporánea, en los tiempos paulinos. 1 Corintios 11, versos 23 al 26. Dice de la siguiente manera: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la lectura que acabamos de leer de Lucas, dice la palabra del Señor que tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un buen momento, hermana y hermano y amigo que nos está viendo quizá fuera de nuestras fronteras. Lo que está pasando aquí, en este momento, es que la iglesia del Señor, usted y yo, estamos celebrando lo mismo que celebró la primera Pascua, la primera cena, ese día en Éxodo, cuando el pueblo iba a ser liberado del pueblo egipcio. Cuando leímos la segunda lectura, estamos hablando de lo que Jesús iba a hacer en favor nuestro, nuestra liberación, la liberación del pecado. Y lo que estamos leyendo ahora aquí en Pablo es lo mismo para un pueblo completamente diferente, pero en la misma condición. Es un momento apropiado, hermana y hermano,
para que entonces podamos revisarnos un momentito y oremos antes de participar de estos elementos, como lo es el pan y el vino. Es un momento apropiado, Señor, para decirte, Señor, que necesitamos de tu perdón. Hemos pecado, Señor. Te hemos herido, Señor. Te hemos ofendido, Padre Santo. No hemos hecho lo correcto. Y por tal razones, hoy, en este momento, nos arrepentimos de todo aquello, Señor. Ya sea de pensamiento, ya sea de hecho, o ya sea de palabra que hayamos cometido. Señor, gracias porque tu perdón nos da la facultad de sentarnos contigo a la mesa y participar como familia de estos elementos. Qué maravilloso es tu perdón, oh Dios. Lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque como familia, en un solo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo Señor y en una misma fe, en esta mañana, en este momento, estamos participando todos como familia de este privilegio que nos das, de este sacramento que nos das para celebrar y conmemorar tu momento, Señor, para con nosotros. En el todopoderoso nombre de Jesucristo, oramos en acción de gracias. La palabra del Señor sigue diciendo, asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero antes dice, tomad, este es mi cuerpo, el pan. Jesús toma el pan. Tomad, comed, dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros, dice, por nosotros, fue partido. Haced esto en memoria de mí. Oramos por el pan en acción de gracias, por el cuerpo que diste en sacrificio único, perfecto y absoluto en bien de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, y lo comemos. Y la palabra nos dice que así mismo, inmediatamente, dice, toma también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, sí, esta copa es el nuevo pacto, es la nueva forma, es el convenio en el cual Él ha hecho con nosotros para perdón de cada uno de nuestros pecados. Esta es la copa, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Tomemos la copa. En acción de gracias al Señor. Y sigue diciendo el texto bíblico de la siguiente forma. Todas las veces, dice, que usted coma de este pan, y todas las veces que usted beba esta copa, pasan varias cosas. La primera, lo que Cristo hizo por nosotros. La segunda, la muerte de Cristo que estamos anunciando en este momento. Y la otra, todavía más maravillosa, hasta que Él venga. El pueblo cristiano espera con ansias la segunda venida de Cristo. Y este momento es el propicio para anunciar una vez más al pueblo cristiano, Cristo viene otra vez, hermanos. Gloria sea al Señor. Cristo viene otra vez, hermanos.
Celebremos en acción de gracias este momento para la honra y la gloria del Señor. Dios le bendiga, hermano. Mucho gusto. Y ahora tenemos el himno final, Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Miren qué maravilloso a manera de despedida de nuestro culto dominical lo que dice la palabra de Dios. Segunda Samuel capítulo 22 versos 33 al 36. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Hermana y hermano, que Dios lo bendiga, que tenga una semana muy linda junto a su familia, junto a sus compañeros de trabajo y también de sus compañeros de estudio. Que el Señor Jesús bendiga su vida durante esta semana. Ha sido un gusto. Dios le guarde.